El viento de noviembre azotaba la colina, llevando hojas secas como pequeños suspiros que el mundo ya no necesitaba. Sofía Álvarez se arrodilló frente a la tumba de piedra gris, la bufanda apretada contra el cuello para protegerse del frío. En sus brazos, una niña de apenas 1 año dormía con la tranquilidad de quienes no conocen el dolor del mundo. Mateo. El nombre estaba grabado con firmeza sobre la lápida, como si las letras quisieran aferrarse a la tierra para que él no se fuera del todo. Pero se había ido. Hacía exactamente 1 año que el ejército había tocado su puerta con una carta que nadie quería recibir. Su marido no volvería. Su sonrisa tampoco. Su futuro, roto en 1000 pedazos. Sofía pasó sus dedos por el mármol, como si pudiera sentir su piel a través del frío de la piedra. No sé cómo hacer esto, Mateo, susurró. No sé cómo se vive cuando la mitad de ti ya no está. La pequeña desvió un poco el rostro, buscando el calor del pecho de su madre. Sofía la miró, y por un instante, la culpa mordió más fuerte que el frío. Ella había sido un regalo del amor, pero también un recordatorio permanente de quien faltaba. Camila te extraña, ¿sabes? Aunque no sepa por qué. A veces mira la puerta esperando que entres. O escucha pasos y sonríe, creyendo que eres tú. Sus labios temblaron, pero las lágrimas se negaron a bajar. Llevaba demasiado tiempo agotada incluso para llorar. A lo lejos, se escuchó el cerrojo del portón del cementerio. Sofía se tensó. No quería compañía. No quería conversaciones de lástima. No quería escuchar una vez más, debes ser fuerte. Entonces, una silueta familiar apareció entre las cruces alineadas. Alto, con el uniforme civil que denotaba una baja por lesión, y una leve cojera que se hacía más evidente con el frío. Rafael Torres avanzaba despacio, como si cada paso le exigiera recordar cosas que trataba de olvidar. Él había sido el mejor amigo de Mateo desde la academia militar. Habían partido juntos a la misión, pero solo uno regresó con vida. Sofía sintió como un nudo se formaba en su garganta. Podía enfrentar al mundo entero, menos a él. Porque cuando lo veía, la ausencia de Mateo se hacía más real. Sofía, dijo él al acercarse. Su voz cargaba una mezcla de cariño y dolor. Ella se incorporó despacio, ajustando a Camila en sus brazos. Rafael. Él sostuvo su mirada con respeto, manteniendo cierta distancia. Sus manos, desnudas por el frío, apretaban algo, un sobre viejo, doblado, con los bordes gastados. Debí venir antes, murmuró. Pero no sabía cómo hacerlo. No tenías por qué venir. Rafael bajó la mirada hacia la tumba, respirando hondo. La culpa dibujada en cada línea de su rostro. Tengo algo para ti, extendió el sobre. Es de Mateo. El corazón de Sofía se detuvo un segundo. ¿Cuándo? Su voz casi se rompió. La noche antes tragó saliva. De que ocurriera todo. Me pidió que te lo entregara si no regresaba. Sofía dio un paso atrás. No quería ese papel. No quería la última despedida. No quería que el dolor se abriera como una herida nueva. No puedo, dijo, negando con la cabeza. No estoy lista. Rafael no insistió. Sostuvo el sobre con firmeza, esperando. El silencio se volvió incómodo, pesado como el cielo encapotado. Entonces, una voz aguda y pequeña interrumpió la tensión. Papá. Una niña de 7 años corría hacia ellos. Melena castaña y ojos grandes, brillantes, llenos de vida a pesar de haber visto demasiado pronto la muerte de su madre. Elena se aferró a la pierna dañada de Rafael con la naturalidad de quien ha aprendido a sostener lo que queda. Te dije que esperaras en el coche, princesa. Y yo te dije que hacía frío, respondió ella, muy seria. Luego, al ver a Sofía, se irguió con timidez. ¿Ella es la señora Álvarez? ¿La mamá de la bebé? Sí, contestó Rafael. Elena observó a Camila con fascinación, como si delante de ella hubiera una criatura mágica y no un bebé somnoliento. Es muy bonita, dijo en voz bajita. Puedo. Extendió una mano, sin tocar.
Sofía sintió con suavidad y dejó que la niña acariciara el dedito diminuto de Camila, quien respondió cerrándolo en su manita. Elena sonrió. Y esa sonrisa era como un rayo de sol perdiéndose en medio de una tormenta. Señora Sofía, dijo, aún con la mirada clavada en la bebé. ¿Quiere venir a cenar con nosotros mañana? Vamos a hacer pavó, aunque papá dice que le tiene miedo al horno. Elena, Rafael murmuró, algo avergonzado. Es que, siguió la niña sin hacer caso, antes éramos 3 en la mesa, pero ahora solo somos 2. Y hay una silla vacía que no me gusta ver. Hubo una pausa. Una pequeña, frágil pausa que dolía. Elena levantó el rostro. Sus ojos, demasiado sabios para ser tan jóvenes, la miraron con una súplica silenciosa. No me gusta que papá esté triste, confesó. Rafael cerró los ojos un instante, como si esas palabras le atravesaran el pecho. Sofía tragó el nudo que la había acompañado durante un año entero. Mateo habría querido esto. Sonreír otra vez. Respirar sin dolor. Sentirse viva. Miró el sobre. Miró a Rafael. Miró a la niña. Mañana, veré qué puedo hacer. No era un sí. Pero tampoco era un no. Mientras Rafael y Elena se alejaban, ella tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo un latido bajo el papel. La última voz de Mateo. El cielo dejó caer una llovizna ligera, como si también él llorara en silencio. Aquella noche, en su pequeño apartamento, Sofía colocó a Camila en la cuna y se sentó frente a la mesa. La luz tenue de la lámpara iluminaba el sobre. El reloj del pasillo marcaba los segundos como gotas que caen en un vaso ya lleno. Finalmente, respiró hondo, y lo abrió. El aroma del papel, guardado cerca del corazón de un soldado, le golpeó los sentidos. Reconoció de inmediato la letra firme de Mateo. Sus manos comenzaron a temblar. Asterisco mi querida Sofía. Si estás leyendo esto, significa que no pude volver contigo, asterisco. La primera línea ya había roto la presa. Lágrimas gruesas resbalaron por su rostro, sin permiso, sin control. Pero siguió leyendo. Necesitaba escuchar su voz. Asterisco sé que querrás encerrarte en tu dolor. Sé que pensarás que nadie podrá llenar el vacío que dejo. Y es cierto, nadie podrá ser yo. Pero alguien podrá sostenerte cuando no puedas más. Rafael, es mi hermano por elección. Confía en él. Déjalo cuidar de ti y de nuestra hija si yo falto. Y si un día, puedes volver a amar, no tengas miedo. Será también un regalo mío. Siempre tuyo. Mateo, asterisco. Sofía dejó caer la carta sobre la mesa. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio. No pudo evitarlo. Era demasiado. Demasiado amor y demasiada ausencia. Camila despertó con un gemido. Sofía la alzó, aferrándose a ese pequeño cuerpo como un salvavidas. La arrulló, besó su cabeza y murmuró. Tu papá te amaba tanto. Ella se dejó caer sobre la silla, abrazando a su hija. Pero en algún rincón de su alma, una puerta que permanecía cerrada. Crujió apenas. La esperanza, terca como la vida misma, intentaba entrar. Y en otro lugar de la ciudad, Rafael guardaba la carta que Mateo le había escrito a él. En la que le pedía una sola cosa. Asterisco cuida de mis 2 tesoros. Aunque eso signifique que tu corazón sangre para siempre, asterisco. Rafael miró a Elena dormir abrazando su oso de peluche. La habitación estaba llena de juguetes, pero aún así se sentía vacía. Sin embargo, al recordar los ojos de Sofía, algo en su pecho que creía muerto, respiró. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, el mañana comenzaría a cambiarlo todo. El sol de la mañana apenas lograba atravesar las nubes grises cuando Sofía se detuvo frente a la puerta de la casa de Rafael. Había caminado todo el trayecto dudando de cada paso, preguntándose si debía regresar a casa, si era correcto seguir adelante, si aún tenía permiso para vivir. Pero entonces miraba a Camila, dormida en sus brazos con el gorrito rosado que ella misma había tejido, y encontraba un poquito de valor.
Respiró profundo. Y tocó la puerta. Fue Elena quien abrió. Sus ojos se iluminaron como luces navideñas. ¿Viniste? Antes de que Sofía pudiera responder, la niña se lanzó a abrazarla por la cintura con una emoción que desarmaba cualquier duda. Pasa, pasa. El pavó todavía está luchando, pero papá dice que no se rendirá. La risa que brotó de Sofía fue pequeña y tímida, pero verdadera. El interior de la casa estaba cálido, con un olor delicioso a especias y pan recién horneado. Todo limpio y ordenado, pero con esa falta de detalles que delataba la ausencia de una mujer desde hacía demasiado tiempo. Aún así, para ella, ese lugar ya se sentía más hogar que su propio apartamento. Rafael apareció en la cocina, con un delantal ridículamente pequeño que Elena le había obligado a usar. Sus mejillas se sonrojaron un poco al verla. Gracias por venir, dijo él, sincero. Gracias por invitarme, respondió ella. O mejor dicho, por insistir. Elena es muy persistente, contestó él, mirando a su hija, que fingía inocencia. Camila empezó a moverse inquieta, así que Sofía la cambió de brazo. Pero antes de que pudiera acomodarla bien, Rafael se acercó lentamente, como pidiendo permiso con la mirada. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo las manos. Sofía tardó un segundo en reaccionar. Entregarle a su hija a otro hombre era algo que aún le costaba, porque había una parte de su corazón que gritaba que esa era la tarea de Mateo. Pero entonces recordó las palabras de la carta. Asterisco confía en él. Camila terminó acurrucada contra el pecho de Rafael. Él la sostuvo con una ternura que no necesitaba explicación. Automática. Natural. Como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Sofía tragó saliva. Y, por primera vez, lo vio. No al mejor amigo del hombre que amó, sino a un hombre que luchaba cada día por ser suficiente para una hija que necesitaba más amor del que él creía tener. Elena, orgullosa, tomó a Sofía de la mano. Ven, te voy a enseñar dónde me siento yo. La llevó hasta la mesa, donde ahora había *3 cubiertos puestos. Y un cuarto aún vacío. Rafael regresó con Camila, que dormía otra vez ajena a todo. Se la entregó a Sofía y luego sirvió el pavó con torpeza pero esfuerzo. No está perfecto, advirtió. No tiene que estarlo, respondió Sofía. Durante la comida, Elena habló sin parar, de la escuela, de sus dibujos, de cómo harían adornos para Navidad aunque faltaran semanas. Sofía la escuchaba con atención, pero el sentimiento de extrañeza seguía ahí, como un hilo invisible tirando de su pecho cada cierto tiempo. Porque cada risa que soltaba parecía traicionar un duelo que aún no sanaba. Y Rafael lo sintió. Cuando Elena fue a lavar las manos para el postre, él se acercó un poco más. Si estás incómoda, podemos ir a tu ritmo, dijo en voz baja. Sofía lo miró fijamente. No es incomodidad, susurró. Es miedo. ¿Miedo a qué? Ella tragó saliva. A olvidarlo. Rafael bajó la vista al plato, luchando con cada palabra que quería decir. Nunca vas a olvidarlo, dijo por fin. Amar de nuevo no significa borrar el amor que fue. Sus ojos se encontraron. Y por un instante, el tiempo dejó de doler. Después del postre, Elena insistió en enseñarle a Sofía sus dibujos. La llevó a la sala, donde un pequeño escritorio estaba lleno de colores, papeles y pegatinas. Uno de los dibujos mostraba a una familia, un hombre, una mujer, una niña, y un bebé. Ese eres tú, ¿verdad?, preguntó Sofía, señalando al hombre. Sí. Y esta eres tú, dijo Elena, apuntando a la mujer del papel. Sofía sintió un latigazo en el pecho. ¿Y ella?, preguntó, señalando a la figura pequeña con lazo. La bebé, respondió, obvio. ¿Y dónde está tu mamá?, preguntó Sofía con cuidado. Elena dudó solo un segundo. Luego señaló el cielo del dibujo. Está allá arriba. Pero no me gusta dibujarla así porque no quiero que papá también esté solo ahí arriba. Rafael escuchó esa frase desde la cocina. Sintió que el aire se volvía espeso.
Pero no dijo nada. No podía decir nada. Sofía le acarició el cabello a la niña, tragándose el nudo que quemaba su garganta. Entonces la dibujaste en el lugar correcto, murmuró. Aquí. Con ustedes. Elena sonrió satisfecha. ¿Volverás mañana? Podemos hacer galletas, o podemos ir al parque, o puedes quedarte a dormir, o puedes. Elena, la interrumpió Rafael con suavidad. La niña hizo una mueca divertida. Está bien. Quizás un día a la vez, ¿no? Y esa frase se quedó flotando entre los tres como una oración. Poco después Sofía anunció que debía irse. Rafael se ofreció a acompañarla hasta el coche, pero ella negó. Era mejor caminar. Necesitaba aire para poner orden en su cabeza. Elena abrazó a Sofía con fuerza, como quien no quiere soltar una felicidad recién descubierta. Gracias por venir, susurró. Papá duerme mejor cuando tú estás. Sofía se quedó quieta por un instante. Después, correspondió el abrazo, cerrando los ojos. Gracias a ti, pequeñita. Camila también recibió un beso, aunque estaba muy ocupada con su propio sueño para enterarse. Cuando Sofía se alejó, Rafael limpió la mesa sin pronunciar palabra. Pero cuando tocó el sobre del seguro que había dejado sobre la encimera, no lo soportó más. Sus manos se apoyaron en la madera. Su respiración fue un crujido. Ese sobre llevaba dentro una carta de Mateo. Una verdad que no había querido mostrar todavía. Porque en esa carta, Mateo no solo le pedía que cuidara de Sofía y Camila. También le confesaba lo que él había callado por años. Asterisco, sé que siempre la has amado. Rafael cerró los ojos con fuerza. Se sentía un traidor al solo pensarlo. Pero el corazón no sabe de lealtades firmadas con sangre. El camino de regreso fue largo. La ciudad estaba envuelta en las decoraciones tempranas de Navidad, como si intentara engañar al invierno con luces y colores. Sofía pensaba en todo, y en nada. En Rafael cargando a Camila con tanta seguridad. En los ojos esperanzados de Elena. En la carta de Mateo. Y en lo que significaba realmente esa petición. Al llegar al apartamento, dejó a Camila en su cuna y caminó como un fantasma por el pequeño espacio. La mesa seguía con la carta abierta. La tocó con los dedos, tembló, y empezó a llorar otra vez. Se sentó en el suelo, dejándose envolver por el silencio, hasta que un suave llanto la devolvió a la realidad. Camila. Se levantó rápido, la tomó en brazos y la meció con ternura. La bebé apoyó su cabecita en el hombro de su madre, tranquila, enseñándole sin palabras que el amor no se acaba, solo cambia de forma. Sofía se dejó caer en el sillón, meciendo a su hija. Afuera, las luces navideñas parpadeaban. Y por primera vez en un año, el futuro dejó de darle tanto miedo. Mañana, susurró contra el cabello de Camila. Volveremos mañana. Porque algo, dentro de ella, como una llama tímida, había comenzado a encenderse otra vez. Y aunque el mundo aún seguía frío, en la casa de Rafael había calor. Y ella quería saber qué se sentía entrar. Esa misma noche, en su cama, Rafael miraba el techo sin poder dormir. Elena, agotada de tanta emoción, dormía profundamente a su lado, como hacía siempre que tenía pesadillas. Él se giró para observarla. Era la mejor parte de su vida. Y quería darle algo más que dolor y recuerdos. Pensó en Sofía. En cómo hablaba bajo por miedo a romperse. En cómo intentaba sonreír para que Camila no sintiera su tristeza. En cómo Mateo había confiado en él más de lo que él confiaba en sí mismo. Un día a la vez, repitió para sí. Y aunque aún no sabía cómo, decidió que no dejaría que Sofía volviera a caer en la oscuridad sola. No mientras él estuviera ahí. El reloj marcó la medianoche. Los silencios se hicieron compañía en 3 hogares. Y el destino se acomodó para dar un giro lento. Pero irreversible. Porque al día siguiente, cuando Sofía volviera, su vida no sería la misma. Jamás. Los días siguientes se transformaron en una rutina silenciosa, pero cálida.
Sofía comenzó a pasar las tardes en casa de Rafael. A veces cocinaban juntos. A veces solo hablaban, mientras Elena jugaba en el suelo y Camila dormía sobre el pecho de alguien. Era un hogar que parecía prestado. Un mundo que no era suyo. Pero del que no quería salir. Aún así, cada noche cuando volvía a su apartamento, el eco de la realidad la perseguía. Seguía siendo viuda. Seguía sintiendo culpa por sonreír. Seguía temiendo que todos pudieran ver su corazón dudar. Esa duda se volvió más pesada el día que fue al supermercado. Sofía, dijo la voz de una mujer a su espalda. Ella se giró y encontró a la señora Ramos, vecina de toda la vida. Una mujer de lengua afilada, experta en convertir la pena ajena en chisme. Hace tiempo que no te veía, pero ahora entiendo por qué, comentó con falsa dulzura. Dicen que pasas las noches en casa del soldado Torres. Sofía sintió que la sangre le bajaba al suelo. No es asunto suyo, respondió con frialdad. La señora Ramos rió con malicia. Ay, querida. Mateo apenas tiene 1 año bajo tierra, y ya encontraste reemplazo. El pobre debe estar revolcándose en su tumba. Esas palabras fueron un puñal clavándose sin piedad. Sofía sintió que el aire se evaporaba. No vuelva a hablar de mi marido, escupió, temblando. Pero la mujer solo siguió hablando, más fuerte, para que todos escucharan. Una viuda joven con necesidades, lo entiendo. Pero la niña, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Convertirte en la madre de la hija de otro hombre tan pronto? Sofía dejó la cesta ahí mismo. Salió casi corriendo del supermercado, con la respiración rota, mientras Camila lloraba en el carrito. Afuera, apoyó la frente en el volante del coche y se dejó caer en un llanto que llevaba días conteniéndose. La voz de Mateo en la carta ya no consolaba, ahora dolía más. Porque la hacía sentir indignamente feliz. Esa noche, Rafael la encontró sentada en el sofá, abrazando a Camila con fuerza, sin decir palabra. Su rostro hinchado por el llanto, sus manos rígidas alrededor del pequeño cuerpo, como si temiera que todo se desmoronara. ¿Qué pasó?, preguntó él con suavidad. Sofía cerró los ojos. No quería decirlo. No quería admitir que una mujer insignificante le había robado el aire. Pero Rafael se arrodilló frente a ella, y con una voz firme pero dulce, dijo: Mírame. Ella lo hizo. Y encontró en sus ojos exactamente lo que necesitaba, un lugar seguro donde derrumbarse. La gente habla, murmuró ella, con la voz hecha pedazos. Siempre lo harán, respondió él. Dicen que estoy olvidando a Mateo, que lo estoy traicionando. Rafael inhaló profundamente. Se sentó junto a ella en el sofá, y sin pedir permiso, tomó su mano con cuidado. ¿Y tú qué crees? Yo no quiero olvidarlo, susurró ella con un sollozo. Pero quiero vivir. Las palabras se rompieron en el aire. Rafael apretó su mano. Mateo quería eso para ti, dijo. Él sabía que la vida no se detiene, ni siquiera cuando el corazón quiere. Sofía sacudió la cabeza, desesperada. Tengo miedo de que si dejo que esto crezca, él desaparezca. No desaparecerá. Rafael tocó su pecho, justo donde latía el corazón. ¿Ves esto? Aquí está Mateo. Y aquí va a seguir, amándote de la única manera que puede ahora. Ella lo miró con lágrimas silenciosas y encontró en él la verdad que intentaba negar. Amar otra vez no era una traición. Era un acto de valentía. Pero antes de que pudiera decir algo, un golpe sonó en la puerta. Rafael se levantó sorprendido. Abrió, y la figura en el umbral los congeló a todos. Era la madre de Mateo. La mujer que había dejado de hablar con Sofía cuando él murió. Que nunca aceptó la decisión de su hijo de casarse rápido. Que guardaba rencor en lugar de recuerdos. Necesito hablar contigo, dijo con los ojos clavados en Sofía. El silencio fue un cuchillo. Sofía se levantó con Camila en brazos. Elena, asustada por el ambiente, se escondió detrás de Rafael. Tú, continuó la mujer, acusadora. Dejaste a mi hijo enterrado para irte con su amigo.
¡Qué vergüenza! Rafael dio un paso adelante, pero Sofía levantó la mano para detenerlo. Doña Alba, no es lo que piensa. No. La mirada de la mujer era fuego y hielo a la vez. Yo veo lo que todo el pueblo ve. Una mujer sin respeto, aprovechándose de la pena de un buen hombre como Rafael. Eso sí hizo que él hablara. Señora, por favor. Cállate. Gritó ella. Mi hijo murió por la patria mientras tú estás aquí, vivo y cómodo con su esposa en tu casa. Rafael apretó la mandíbula, pero no respondió. Sabía que nada que dijera cambiaría una madre rota por dentro. Sofía sintió que se ahogaba. Estoy tratando de sobrevivir, dijo en un murmullo. Sobrevivir no es lo mismo que traicionar, escupió la mujer. Luego se acercó demasiado, alzó una mano y tocó la mejilla de Camila con una ternura dolorosa. Ella se merece recordar a su padre como lo que fue, un héroe. No verla en los brazos del hombre que debió protegerlo y falló. Sofía retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Rafael tragó su rabia. Y Alba, satisfecha por haber dejado su veneno en el ambiente, se marchó sin mirar atrás. La puerta se cerró. El silencio volvió. Un silencio lleno de lágrimas apretadas. Sofía no dijo una palabra. Solo tomó su bolso, el abrigo, y con Camila en brazos, se dirigió a la salida. Sofía, espera, Rafael dio un paso adelante. Ella se detuvo, pero no se volvió. No puedo más, susurró. No puedo cargar con todo esto. Ni contigo, ni con Mateo, ni con lo que todos esperan de mí. Rafael sintió un dolor punzante en el pecho. No estás sola. Pero así me siento, respondió ella con voz quebrada. Y no sé cómo dejar de hacerlo. Y sin decir nada más, se fue. Cuando se marchó, Camila lloraba. Elena lloraba. Rafael lloraba por dentro. Era como si alguien hubiera apagado la luz de la casa. Sofía pasó la noche en vela. Miraba la cuna, pero lo único que veía era la tumba. Miraba las manos de Camila, pero lo único que sentía era miedo. Miedo de no saber ser madre. Miedo de amar, y que el amor volviera a arrancarle lo que más quería. La carta de Mateo seguía abierta sobre la mesa. Ella la tomó, la apretó contra el pecho, y por primera vez le habló a él en voz alta desde su muerte. Me pediste que confiara en él. Pero ¿cómo hago, cuando yo ya no confío en mí? Sus lágrimas cayeron sobre el papel, borrosas como su esperanza. Camila balbuceó desde la cuna, como respondiendo a su tristeza. Sofía la cargó y la abrazó hasta quedarse dormida en el sillón, con la carta entre los dedos. Pasaron 2 días sin noticias. 2 días en que Rafael caminó de un lado a otro del salón, sin saber si debía ir a buscarla o respetar su distancia. 2 días en que Elena dejó una galleta sobre el alféizar de la ventana por si Sofía llegaba. Una noche, Elena lo encontró sentado frente a la mesa, con una carta en la mano. La carta de Mateo. ¿Por qué estás triste?, preguntó la niña, subiendo a su regazo. Rafael respiró hondo. Porque tengo miedo, confesó. ¿De qué? De que Sofía no vuelva. Elena apoyó la cabeza en su pecho. A veces cuando la gente está triste, se aleja para no hacer daño, dijo con esa inocencia que sabía más de la vida que muchos adultos. Pero eso no significa que no quieran volver. Rafael la abrazó con fuerza. Necesitaba esa esperanza. Aunque fuera mínima. Al tercer día, la puerta sonó. Rafael se levantó de un salto. Pero no era Sofía. Era el cartero. En sus manos, un sobre. A nombre de Sofía, con letra de Mateo. Rafael lo miró como si contuviera dinamita. Porque sabía muy bien qué era. La carta final. La que Mateo nunca quiso que leyera mientras él viviera. Un testamento emocional. Una verdad que podía romper o sanar. Rafael la guardó en el cajón. La decisión sería de Sofía. Esa misma tarde, la tormenta golpeó con fuerza. Y con los primeros truenos, alguien llamó a la puerta. Rafael abrió, y la vio. Sofía estaba empapada,
temblando, con Camila contra el pecho envuelta en una manta. Sus ojos brillaban como agua atrapada en cristales. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. No quiero estar sola. Rafael no dudó. La tomó entre sus brazos. La sostuvo. La protegió de la tormenta y del mundo. Elena apareció y abrazó la pierna de Sofía sin decir palabras. Camila sonrió en sueños, como si reconociera casa. Sofía levantó la vista. Encontró los ojos de Rafael. Y dijo lo que llevaba días guardando. Ayúdame a volver a vivir. Rafael acarició su mejilla, húmeda de lluvia y lágrimas. Un día a la vez, susurró. Ella asintió. Y aunque la tormenta rugía afuera, en el interior había calma. Había hogar. Había un corazón que, por primera vez en un año, no tenía miedo de latir. Pero mientras se abrazaban, Rafael sabía que aún quedaba una batalla importante. La carta que guardaba. La verdad que debía compartir. Las palabras de Mateo. Las que podían cambiarlo todo. Y tendría que dárselas pronto. Porque para sanar, a veces hay que romperse de nuevo. La tormenta dejó de rugir entrada la madrugada. El sonido de la lluvia golpeando el tejado se fue transformando en un murmullo lejano, casi reconfortante. Dentro de la casa, el aire olía a café y a ropa secándose cerca del calentador. Sofía despertó en el sofá, con una manta sobre los hombros. Durante un segundo, no supo dónde estaba. Luego vio el dibujo de Elena pegado en la pared, la mesa de la cocina, el pasillo que llevaba a las habitaciones. Y recordó. Había vuelto. Había pedido ayuda. Y no le habían cerrado la puerta. Camila dormía en el Moisés portátil que Rafael y Elena usaban cuando ella se quedaba. Elena, todavía en pijama, estaba sentada en el suelo, sosteniendo un peluche mientras veía la televisión en silencio. Buenos días, dijo la niña al notar que Sofía se movía. Sofía se incorporó despacio. Le dolía el cuerpo entero, como si la tormenta hubiera pasado por dentro también. Buenos días, pequeña. Elena se acercó y se sentó a su lado. ¿Dormiste mejor? Sofía lo pensó un momento. Sí, y se dio cuenta de que era verdad. Sí, dormí mejor. Elena sonrió con esa sonrisa suya que iluminaba más que cualquier lámpara. Papá está en la cocina. Dijo que no tocara nada porque podía explotar, pero creo que exagera. En ese momento, Rafael apareció con 2 tazas en la mano. No exagero, respondió. El café y yo tenemos una relación complicada. Le tendió una de las tazas a Sofía. Sus dedos se rozaron apenas. Un contacto pequeño, pero llenó de electricidad. Gracias, murmuró ella. Se hizo un silencio cómodo. Elena volvió al suelo con sus juguetes. Camila se removió un poco en el Moisés, pero siguió dormida. Afuera, el viento todavía soplaba, pero ya no parecía una amenaza. Podéis quedaros aquí unos días, dijo Rafael de pronto. Hasta que pase todo, o hasta que tú decidas. Sofía lo miró, sorprendida. No quiero invadir tu vida. Ya la invadiste, respondió él con una sonrisa leve. Y no pienso echarte. Ella desvió la mirada, sonriendo también, aunque sus ojos cargaban todavía un cansancio profundo. Rafael dudó un segundo. Llevaba días pesando las palabras, girándolas en la mente, preguntándose cuál era el momento correcto. Quizá no existía un momento perfecto. Solo la honestidad. Hay algo que debo darte, dijo, poniéndose serio. Sofía notó el cambio en su tono. Enderezó la espalda, alerta. ¿Qué cosa? Rafael dejó la taza en la mesa y fue hasta un cajón del aparador. Lo abrió, buscó entre papeles y regresó con un sobre amarillo, ligeramente arrugado, con el nombre de Sofía escrito a mano. La letra de Mateo. El corazón de ella dio un vuelco tan fuerte que tuvo que aferrarse a la taza. Pensé que solo había una carta, susurró. Esta, me la dio a mí. Pero es para ti, dijo Rafael con calma. Nunca me atreví a entregártela.
Tenía miedo de que te hiciera más daño que bien. Pero ahora, creo que es momento. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Lo miró como si fuera un objeto peligroso. Como si pudiera romper todo lo que estaba tratando de construir. Si no quieres leerla ahora, empezó Rafael. No. Ella negó suavemente. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Elena, intuitiva, se levantó. Voy a mi habitación con los juguetes, anunció sin que nadie se lo pidiera. Por si quieren hablar de cosas de adultos. Corrió por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de risitas y pasos ligeros. Sofía abrió el sobre. Sacó la carta. Respiró hondo, y comenzó a leer. Asterisco mi Sofía. Si estás leyendo esto, es porque ya le di a Rafa lo que también escribí para él. Puede que te enfades. Puede que me odies por dejarte tanto peso en una hoja de papel. Pero no quise irme sin decirte toda la verdad, asterisco. Asterisco siempre he sido malo para hablar de lo que siento. Tú lo sabes. Me costó meses confesarte que te amaba, y cuando lo hice, tenía las manos más frías que ahora en esta base militar. Pero hay algo más que nunca te dije, y ya no tengo derecho a quedármelo, asterisco. Sofía frunció el ceño. Rafael observaba desde el otro extremo del sofá, tratando de descifrar en su rostro lo que estaba leyendo. Asterisco Rafael te ama. Hace años. Mucho antes de que tú y yo nos casáramos, asterisco. El mundo se detuvo. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Susurró. Rafael cerró los ojos, avergonzado. No intentó negarlo. No ahora. No después de tanto tiempo. Sigue leyendo, dijo simplemente. Las manos de Sofía temblaron aún más, pero obedeció. Asterisco no te lo dijo porque me respetaba. Porque nunca quiso interponerse entre nosotros. Yo me di cuenta con el tiempo. Lo veía en cómo te miraba cuando tú no estabas mirando, en cómo se preocupaba por si estabas bien cuando yo no podía llamarte, asterisco. Asterisco no te lo digo para que te sientas presionada. No quiero obligarte a nada. Pero si algún día mi silla en la mesa está vacía y la de él no, quiero que sepas que no es una traición amarlo. No sería traición para mí. Sería una forma de seguir cuidándote a través de él, asterisco. Asterisco no quiero que pases la vida sola por fidelidad a un muerto. No quiero que Camila crezca viendo a su madre apagarse poco a poco. Quiero que rías otra vez. Quiero que discutas otra vez. Que hagas planes otra vez, asterisco. Sofía no pudo seguir leyendo en voz alta. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Rafael se acercó un poco más, pero no la tocó. Quería abrazarla, pero sabía que ese momento era entre ella y Mateo. Ella respiró hondo y, con la voz quebrada, continuó. Asterisco si llegas a amar a Rafael, hazlo sin culpa. Hazlo con todo tu corazón. Yo, donde sea que esté, sonreiré. Porque eso significará que mi mejor amigo pudo darle a la mujer que amo lo que yo ya no puedo, un futuro, asterisco. Asterisco con amor. Tu pesado, torpe, y eternamente tuyo. Mateo. Asterisco. El papel resbaló de sus manos. Sofía llevó ambas manos al rostro, ahogando un sollozo. Rafael ya no pudo contenerse. Se acercó y se sentó a su lado, sin tocarla todavía. Lo siento. Dijo él en voz baja. Nunca quise que supieras lo mío así. No quería que pensases que todo esto es por la promesa. Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No lo pienso, susurró. Solo, duele. Duele que él tuviera que escribir esto. Duele saber cuánto sabía. Duele haber estado tan ciega. Él te amaba, dijo Rafael. Y yo también. Pero de formas distintas. Sofía se volvió hacia él, con los ojos enrojecidos. ¿Desde cuándo? Preguntó. Rafael la miró con honestidad, sin intentar huir. Desde la primera vez que entraste en la cafetería de la academia. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios.
Venías corriendo porque llegabas tarde, te tropezaste con una silla y casi tiras la bandeja. Pediste disculpas a todos, incluso al salero. Y pensé, esta mujer no sabe caminar, pero llena la sala de luz. Sofía soltó una risa entre lágrimas. Nunca me miraste de otra forma que no fuera como la novia de tu amigo. Tenía claro mi lugar, dijo él. Mateo te eligió. Y tú lo elegiste a él. No había nada más que hablar. Yo acepté que mi papel sería veros ser felices y estar cerca cuando hiciera falta. El silencio se posó de nuevo, pero esta vez no era tan áspero. Sofía volvió a mirar la carta en el suelo. Sus dedos la recogieron con cuidado. Él quería esto, murmuró. Quería que viviera. Quería que no tuviera miedo. Rafael se atrevió, al fin, a tomar su mano. No voy a pedirte nada, dijo. No me importa cuánto tarde. No me importa si todo lo que puedes darme ahora es amistad. Lo único que quiero es estar. Ayudarte a criar a Camila. Ser un apoyo para ti y para Elena. Lo demás, ya lo dirá el tiempo. Ella cerró los ojos, sintiendo el calor de su mano. Tengo miedo, confesó una vez más. Yo también, respondió él. Pero podemos tener miedo juntos. Camila empezó a llorar en el Moisés. Un llanto agudo y exigente. Sofía se levantó para ir a por ella, pero Rafael se adelantó. Déjame. La tomó en brazos con seguridad, la meció, caminó por la sala murmurando una melodía suave. Camila se calmó poco a poco, con la cara apoyada en su hombro. Sofía los observó. A él. A la niña. A la casa. Y se dio cuenta de que, por primera vez desde que enterró a Mateo, no se sentía suspendida en el vacío. Estaba, por fin, en algún lugar. Rafa, lo llamó. Él levantó la vista. No sé cómo hacerlo bien. No sé cómo se vuelve a amar, sin sentir que todo se va a romper otra vez. No hay forma correcta, dijo él. Solo pasos. Uno detrás de otro. Ella respiró hondo. Se acercó. Y, con el corazón temblando, apoyó la frente en el brazo libre de Rafael. Entonces, susurró, casi sin voz. Demos el primer paso. Él cerró los ojos un momento. Sostuvo a Camila con un brazo. Con el otro, abrazó a Sofía contra su costado. Y en ese abrazo torpe pero completo, comenzaba algo nuevo. No perfecto. No limpio. Pero real. Un año después, la casa ya no parecía la misma. Había cortinas nuevas en las ventanas, escogidas entre risas por Sofía y Elena. Una estantería repleta de libros infantiles y fotografías ocupaba una pared entera, Mateo con uniforme, sosteniendo un perro, Elena de pequeña con su madre fallecida, Camila con la cara llena de puré, Rafael y Sofía en la cocina, cubiertos de harina hasta el pelo. Y en una esquina, sobre un mueble especial, un portarretratos con la imagen de Mateo sonriendo, como si hubiera estado presente en todas esas escenas. La mesa del comedor estaba puesta para 4. Elena colocaba servilletas con aire de experta. Camila, ahora correteando con pasos inestables, golpeaba una cuchara contra su plato de plástico. No es un tambor, Cami, reía Sofía, persiguiéndola. Déjala, dijo Rafael desde la cocina. Si la mesa no hace ruido, no parece nuestra. Sofía apareció por el marco de la puerta, con una bandeja de pan recién horneado. Te estás volviendo muy confiado, Torres. Es mi casa, contestó él, acercándose. Bueno, nuestra casa. Se detuvo frente a ella, le apartó un mechón de pelo de la cara y le besó la frente con la naturalidad de quien lleva haciéndolo toda la vida. Elena los miró con los ojos brillantes. ¿Puedo decir yo las gracias esta vez? Preguntó cuando todos tomaron asiento. Claro, respondieron los dos a la vez. La niña juntó las manos, y todos la imitaron, incluso Camila, que solo las apretó porque vio que los demás lo hacían. Gracias por la comida. Gracias por la casa. Gracias porque papá ya no tiene pesadillas tan feas. Gracias porque Sofía ya no llora sola en su piso.
Gracias porque tengo una hermana que hace ruido, Camila soltó una carcajada, como si entendiera. Y gracias por Mateo, que está en el cielo pero también un poco aquí. Hubo un silencio emocionante. Sofía tragó con dificultad. Rafael apretó su mano debajo de la mesa. Amén, susurraron. Comieron entre bromas y anécdotas. Camila tiró el vaso de agua, Elena se quejó de que el pan estaba demasiado caliente, Rafael juró que no volvería a cocinar pavón nunca más y Sofía prometió que esta vez no quemaría el postre. Era un caos. Hermoso. Lleno de vida. Después de la cena, Sofía se puso un abrigo ligero. ¿A dónde vas?, preguntó Rafael. Solo a dar un paseo, respondió ella. Vuelvo en un rato. Él la miró y entendió sin que dijera más. ¿Quieres que vaya contigo? Sofía dudó un instante. Luego asintió. Sí. Los tres. Elena protestó desde la sala. Los cuatro. Señaló a Camila. Los cuatro entonces, sonrió Sofía. Caminaron juntos hasta el cementerio. La tarde estaba tranquila, el cielo anaranjado, el aire fresco. Camila iba en brazos de Rafael, jugando con la cremallera de su chaqueta. Elena caminaba de la mano de Sofía, dando pequeños saltitos en las grietas del pavimento. Llegaron a la tumba de Mateo. La piedra estaba limpia, con flores frescas a un lado. Sofía se agachó y pasó los dedos por su nombre, como hacía siempre. Hola, murmuró. Llegamos tarde este año, pero ya ves, la casa estaba llena. Sonrió entre lágrimas. Rafael se acercó, con Camila en brazos. Elena se sentó en el césped, cruzando las piernas. Hola, Mateo, dijo ella, con la confianza de quien habla con alguien muy conocido. Ya no estoy tan triste. Pero no te preocupes, no te he olvidado. Solo que ahora tengo más gente a la que querer. Camila, sin entender nada, extendió una manito hacia la lápida, como si quisiera tocar la piedra. Sofía la ayudó a apoyarla. Él es tu papá, susurró. Siempre va a serlo. Rafael se mantuvo a un lado, respetuoso. Luego dio un paso adelante. No sé qué se dice en estos casos, admitió, mirando la tumba. Solo, gracias. Por confiar en mí. Sigo sin saber si lo merezco, pero hago lo que puedo. Extendió la mano libre y tocó el borde de la lápida, como si estrechara una mano invisible. Te la cuido, dijo, refiriéndose a Sofía. Cuido a las niñas. Y ellas me cuidan a mí. Supongo que, al final eso es una familia, ¿no? Una brisa suave recorrió el lugar. Sofía cerró los ojos un segundo. No escuchó ninguna voz, no sintió ningún milagro. Pero hubo algo. Una especie de calma profunda, como si alguien hubiera exhalado un suspiro de alivio desde algún rincón del cielo. Ella se levantó y se acercó a Rafael. Puso una mano en su pecho, sintiendo los latidos. Te amo, dijo, sin temblar. Él la miró con toda la emoción que llevaba guardada. Yo también te amo. Se besaron, despacio, con respeto y ternura. No era un beso de pasión desbordada, sino la confirmación de algo que habían construido día tras día, lágrima tras lágrima, sonrisa tras sonrisa. Detrás de ellos, Elena hizo una mueca. ¿Ya terminaron? Hace frío. Camila se rió, como si estuviera de acuerdo. Rafael y Sofía se separaron, riendo también. Vamos a casa, dijo él. Al salir del cementerio, Sofía se volvió una última vez. Miró la tumba de Mateo, iluminada por el último rayo de sol. Gracias, susurró. Y durante un segundo, le pareció verlo sonriente, apoyado en una de las cruces, con las manos en los bolsillos, observándolos con orgullo. Luego parpadeó. Y solo quedó la piedra. Y las flores. Y la certeza de que, de alguna manera, él seguía ahí. Caminaron de regreso tomados de la mano. Las niñas iban delante, corriendo y riendo. La tarde caía, pero la noche ya no daba miedo. Porque ahora, cuando el mundo se hacía oscuro, había luz en una casa al final de la calle.
Una luz que olía a pan, a café mal hecho, a galletas quemadas, a dibujos torcidos. Y a una segunda oportunidad. Y en el silencio entre latidos. Si uno escuchaba con atención, podía casi oír una voz lejana diciendo: Asterisco vive. Ama. Yo estoy en paz, asterisco. Y ellos, por fin, también.